¿Qué tal, estimados hijos de Pitágoras? Espero que se encuentren de lo mejor. Hoy vamos a deducir cuánto es la suma de los ángulos internos de un polígono de n. Para ello, recuerden que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, vamos a comenzar con ello. ¿Cuántos lados tiene el triangulito? El triangulito tiene 3 lados, ¿verdad? Y la suma de sus ángulos internos nos da 180 grados. Así de sencillo. Ahora, notemos cuántos lados tiene. Un cuadrado tiene exactamente 4 laditos, muy sencillo. Y para ello vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a triangular. Agarramos un vértice, ¿sí? Y lo unimos a otro vértice, formando una diagonal. Y si se dan cuenta, con esta diagonal lo que estamos haciendo es dividir el cuadrado en 2 triángulos. Y si nosotros somos observadores, de aquí podemos deducir que la suma de este ángulo más este ángulo debe de ser 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, después de ello, podemos notar que también la suma de este ángulo más este ángulo también debe de ser 180 grados. Y no nos importa cómo sea el triángulo, si el triángulo es escaleno, si es isósceles, si es equilátero, no nos importa. La suma de sus ángulos internos siempre va a ser 180 grados. Entonces, por ello, nosotros tenemos que esto va a ser igual a 2 por 180 grados, y lo cual nos da que la suma de los ángulos internos de un cuadrado debe de ser 360 grados. Ahora, pasemos al siguiente polígono que tenemos, al pentágono, ¿no? Entonces, triángulo 3 lados, cuadrado 4, pentágono 5 lados. Y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a triangular, agarramos un vértice y lo unimos con cada uno de los vértices donde se puede, porque no lo podemos unir con este vértice, por ejemplo, con este, porque ahí formaría un ladito y no nos gustaría que pase eso, no nos interesa. Entonces, pero sí lo podemos triangular de la siguiente manera, y entonces un pentágono lo podemos dividir en 3 triángulos, que no nos importa cómo sean esos triángulos, pero lo que sí sabemos o lo que sí nos interesa es que cada uno de ellos, la suma de sus ángulos internos va a ser de 180 grados. Y entonces, por ello, tenemos que para un polígono de 5 lados, observa que aquí estamos tomando un pentágono regular, pero no necesariamente tiene que ser un pentágono regular. Para este pentágono, lo que vamos a hacer, o la suma de sus ángulos internos debe de ser 3. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2 y 3 triángulos, sería 3 por 180 grados, lo cual nos daría 500. Pero ahorita no nos interesa. Lo que nos interesa es deducir la fórmula, tener una idea de por qué la fórmula debe ser de esa manera. Ahora, con el siguiente haríamos lo mismo, unimos y lo podemos triangular de la siguiente forma. Dense cuenta que a un hexágono lo podemos triangular con 4 triangulitos. 1, 2, 3 y 4. Así de sencillo. Entonces, para un polígono que tiene 6 lados, ¿verdad? Lo vamos a escribir de la siguiente manera. Puede ser 180, porque recuerden que el orden de los factores no me altera el producto, entonces prefiero colocar primero el 180. ¿Y cuántos, verdad? ¿Cuántos triangulitos estoy formando? Si te das cuenta, estoy formando 6 menos 2. Es decir, 4. Esto es lo mismo que 4 por 180, pero déjame escribirlo de manera elegante. Esto es 6 menos 2. En el caso de 5 lados, lo que tenemos es también igualito, es 180, que es lo mismo, ¿verdad? 180 por los 5 laditos menos 2. Este 3 es 5 menos 2. En el cuadrado tenemos lo mismo, que 180. Recuerden, les repito, el orden de los factores no me altera mi producto, entonces lo puedo escribir de la siguiente manera. Y aquí, ¿cuántos laditos tengo? Tengo 4 lados, ¿verdad? Y tengo 2 triángulos, es decir, tengo 4 menos 2 triángulos. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, siempre vamos a tener 180 grados por el número de lados menos 2. Entonces, por ello, la suma de los ángulos internos
déjenme ponerlo de la siguiente forma, la suma de los ángulos internos de cualquier polígono o de un polígono de n lados tendría que ser exactamente igual a ¿qué? Pues tendría que ser 180, ¿verdad? Que es lo que suman los ángulos internos de cualquier triángulo por el número de triángulos en los que puedo dividir. Y el número de triángulos en los que puedo dividir un polígono de n lados va a ser n menos 2. Y esta sería la formulita. Entonces, como tarea o como trabajo, encuentra cuánto es la suma de los ángulos internos de un polígono de 12 lados y coméntalo, válgase la redundancia, en los comentarios. Que estés muy bien, cuídate, un abrazo.